Hoy es 11 de octubre del 2013. Amado Padre, pedimos que me esté guiando el Santo Espíritu, su santa palabra, para poder entender este devocional. Como vengo aclarando estos días de estudio, estos son devocionales, no son estudios expositivos ni hermenéuticos. Estos están en nuestro canal de Doctrina Verdadera. Ahí están todas las prédicas de Romano durante 2 años y ahí la van a encontrar texto por texto y expuesto claramente bien. Así que esto solamente es un devocional en familia. Bueno, después de un par de días, entonces vamos a considerar en familia ahora como cabeza de hogar que Dios nos mandó a todo hombre, que somos sacerdotes, como dice el apóstol, pero estudiar las escrituras, ¿no? Así que vamos a considerar Romanos 10. Y Pablo empieza diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bueno, habíamos visto en Romanos 9, el devocional pasado, entonces que en sí se llamaba el Israel espiritual de Dios. Entonces, ¿qué consideramos? Que había un Israel espiritual, para venir entendiendo todo el contexto que venía hablando, ¿no? Porque la Biblia fue escrita solamente, acá está por capítulo, pero sí fue escrita toda la epístola romana en una sola, ¿no? No es que vino dividida, ya sabemos eso, ¿no? Entonces es uno todo lo que viene hablando Pablo. Y entonces que había un Israel que es según la carne. Entonces, no todos son, sino los que son en la promesa. Pero a pesar de eso, nosotros no sabemos quién han sido predestinados escogidos, ¿no? Entonces, Pablo tiene un anhelo en el corazón y él y oraba, como vos orás o cualquiera que esté escuchando puede orar por su familia, ¿no? Pero ¿qué dice él? Dice que él, dice en el versículo 2, dice: es seguro que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. O sea, tienen celo, pero no conforme a ciencia. Eso quiere decir, ellos no saben cómo hacerlo, porque ellos en sí quieren agradar a Dios, pero no pueden por sus obras declararse ellos inocentes. Entonces tienen que hacer algo para poder agradarle a Dios. Y lo que sucede es que, como dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo el que él cree. Entonces, a pesar de eso, Pablo está sufriendo en su corazón, porque él quisiera que todos sean salvos, ¿no? Pero no puede. ¿Por qué? Porque dice que ellos se sujetaron, en el versículo 3, a su propia justicia y no la de Dios. Y Dios estableció, ya mismo Romanos 3, al Señor Jesucristo, ¿no? Que es la justicia. Pero ellos querían seguir haciendo su justicia, ¿eh? Y él dice en el versículo 5 que la justicia es que es por la ley. Moisés escribe: el que haga esta cosa vivirá por ella. Entonces lo que refiere es que deben obedecer a la ley para que Dios los acepte. Entonces ya lo vimos en Romanos 8, ¿no? Bueno, la ley no, ni Romanos 7, la ley en sí no es mala. Lo que sucede es que nosotros, con nuestra naturaleza corrompida, no podemos obedecer, o sea, ¿no? Entonces lo que sucede es eso, nos muestra, pero ellos se quedaron ahí y quieren seguir ahí, ¿no? Un poquito de esto ahora el escritor de los Hebreos también, ¿no? Pero él dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón que subirá al cielo. Bueno, empieza a nombrar unos textos de Deuteronomio que ya lo consideramos que están en nuestro canal de prédica, que ahí están más positivamente. Bueno, él empieza a nombrar, ¿no?, un par de textos, o sea, del Antiguo Testamento. Sabemos que él no tenía el Nuevo Testamento porque claro se queda, ¿no?, ya de que se estaba formando el Nuevo Testamento. Entonces él siempre tenía el Nuevo Testamento. Y lo que está haciendo ahora él es eso, o sea, Romanos 10, 7 y el 8, todo eso está nombrando el Antiguo Testamento. Acá, lo que a mí me gustaría aclarar un poquito más, quizás, es que creo que la mayoría han escuchado esto. Cuando vos le querés decir algo, si nunca escucharon, o sea, yo por lo menos estoy familiarizado con esto. Incluso escribí un pequeño libro que se llamaba la salvación en Cristo Jesús es más que una simple oración, ¿no? Esto, si alguno lo quiere, está escuchando, se lo paso, lo tengo en PDF o está en el canal. Incluso hay una prédica sobre esto, que con Simo Romano hice una prédica sobre solamente estos versículos. Pero es esto, que hoy en el día se predica vamos a decir, de una oración de entrega. Tenés que levantar tu mano, y ese es el texto que se utiliza.
que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar que Cristo, tenés que aceptarlo a Cristo en tu corazón. No podés ahí cerrar los ojos, yo te ayudo con esta oración. Ahora vamos a hacer una oración, mira, terminó y ya está, listo, sos salvo. Sí, yo estoy declarado salvo. Y no es algo mágico así. No cualquiera podría decir en el día de hoy que hasta se parece como un conjuro de brujería. Como que tenemos que entender, por más allá que haya un corazón sincero, que lo quieras hacer, y querés poner esa es la forma, pero no es así. Debemos entender el contexto histórico de lo que sucedía. Esas personas estaban muriendo, en ese momento estaban siendo muertos por los romanos, y tenemos que entender ahí, que ya lo explico mejor en las prédicas, yo no tengo tiempo acá de explicarlo. Pero ¿qué sucede? Las prédicas digo que están en el canal todas enteras, las prédicas. Lo que sucede es que esto no es una oración mágica para convertir a las personas. Si ellas confiesan a Cristo en su corazón, ya está, son salvas. No es, si lo van al canal lo van a encontrar mejor. Yo por cuestiones de tiempo voy a tratar de refrescar un poquito la memoria acá con mi familia, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿No se te acordás vos que nos habíamos visto en el versículo 10 que dice así? Porque el que cree en el corazón se cree para justicia. Entonces nosotros debemos entender que la persona tiene que tener conocimiento. Más adelante dice, pero ¿cómo sabrán si nadie le predica, si no fueren enviados, ¿no? ¿Cómo invocarán el nombre de que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo dirán? Entonces la fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17, ahí nomás, estamos Romanos 10, pero en el versículo 17, ¿qué dice? ¿Es leer o leo yo? Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a venir la fe si alguien no me predica de Dios? Si yo no sé de Dios. Entonces yo no le puedo decir, mira, conmigo, mira, ahora, va a agachar la cabeza en ese momento, mira, y decir, creo en el Señor Jesucristo, ya está, listo, si creíste, bueno, ya está uno más en el miembro, está la membresía, y después no viene más, incluso en las campañas. Entonces, ¿qué sucede? Que está mal esto. Yo le invitaría más que vaya a nuestro canal, pero intentaría, voy a tratar de hacerlo en sencillas palabras. La persona en sí debe entender en su corazón, la palabra es mente, ahí en el griego koiné. Debe entender con su mente, o sea, que Dios, o sea, los atributos de Dios, debemos presentarle que Dios es santo, que Dios es justo, está bien, Dios por lo tanto amó al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo el que vive no se pierda. Está bien, Juan 3:16 está bien, está bueno. Pero el 17, que llegó el 18 y el versículo 36 habla que la ira también está de él, sobre ellos. Entonces, ¿pero por qué lo entregó? Pero ¿le explicaste, por lo tanto, amor, por qué te entregó? Porque era necesario que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque el hombre ha ofendido a un Dios justo y santo, y por eso que lo ha entregado en la cruz se ha manifestado la justicia, se ha manifestado el amor. ¿Ves? Entonces el hombre debe entender en su corazón, o sea, en su mente, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, el versículo 10. Tengo todo el tiempo acá. Pero ¿qué sucede? Que con el corazón, con la mente, así, con la mente yo debo entender, versículo 10, porque con el corazón, o sea, con la mente, versículo 10, se cree. Entonces con mi mente yo debo creer que para justicia, para salvación. ¿Por qué? Pero después lo voy a confesar, sí, que necesito un salvador, pero porque alguien me lo ha explicado. ¿Cómo sabré, como dice el versículo 15, cómo explicar si no fueran enviados? Y después dice en el versículo anterior, ¿cómo invocarán el nombre de aquel que no han creído? Entonces lleva un proceso, lleva un tiempo. Esta es una obra divina que Dios ejerce por medio de su Santo Espíritu en el corazón, regenerándola a esa persona. Y después no quiero usar palabras que por ahí utilizan que a mí me molestan. Cuando dice la salvación es monorgética, la salvación no es sinergética. Cuánta teología, qué sé yo. Y eso a mí me molesta, de verdad. Está bien, son conceptos, o sea, que lo podemos encontrar en varias, con teología sistemática, en todo eso. Pero lo debe explicar con sencillas palabras, para las personas entiendan. Primera de Corintios, Pablo dice que nosotros no hacemos con grandes palabras, te diría. Lo debemos hacer así. Cuando escuchás esa palabra que es sinergético, todas esas palabras que dicen, en sí quiere decir la salvación es de Dios. Entonces, por gracia. Pero lo vamos a hacer que la persona lo pueda entender. Es verdad, Dios opera en el creyente, por eso no hay, vamos a decir, no quiero usar esas palabras para que no se complica, pero no se trata de arrepentimiento, no que debes tener fe. Sí, estos son resultados de lo que Dios ejerció en la persona después que vino el Espíritu Santo, lo regeneró, como dice Tito 3:5,
y después la fe y el arrepentimiento son un resultado, pero yo debo explicarle, tomando un tiempo, no que le haga una oración rápida. Y algo de eso más o menos habla Romanos 10, ¿no? Por eso no vi todo, para ir terminando, no vi todo Romanos 10, porque no tengo tiempo, pero en nuestro canal están completas. Y eso es lo que un poquito habla el Romanos 10, ¿no? Y viene hablando el tema de la salvación, porque vuelvo a explicar de nuevo, muchos piensan que está hablando de una nación escogida, y que no tengo tiempo en esta devocional que es muy cortito, pero si leen los versículos después, viste que dice, la fe viene por el oír, entonces hablando de la salvación, los textos que en el versículo 18 nombra Isaías, y bueno, nombra el Antiguo Testamento, dice, que por toda la tierra ha salido la voz de ella, hasta los fines de la tierra sus palabras. También nos digo que no ha conocido en esto Israel, primeramente Moisés dice que vos provocarás celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice, resultado que fui hallado con los que no me buscaban, ¿ves? Entonces viene hablando del tema de la salvación. Como dije la otra vez, no viene hablando, o sea, para que Israel va a gobernar, como estuve hablando en el estudio anterior. Siempre es el tema ese, ¿no? Central. Y eso es lo que vine hablando, ¿no? Espero que se haya podido entender porque no tengo mucho tiempo de explicarlo. Pero tenés que tomarte tu tiempo para predicar a las personas. Es sencillo, o sea, quizá para nosotros por ahí es sencillo un poco, pero para otros que por ahí están empezando no es tan... Dicen, sí, lo entiendo, pero ponerle alguien le preguntar qué es el Evangelio, por ahí como que le cuesta un poco, ¿no? Definirlo. Pero esto debemos prepararnos para incluso cuando debemos salir a evangelizar, ¿no? Espero si hay una pregunta, algo sobre esto, un versículo que haya quedado en duda acá, ¿no? Bueno, entonces lo que quedó en claro es que Pablo quería que todos se salvaran, ¿no? Entonces, y no es por las obras, sino por creer en Cristo, y bueno, yo le invitaría a que si quieren irse a nuestro canal, ahí están todas las prédicas, hay muchísimas sobre Romanos 10, texto por texto, y para poder explicar, porque yo acá no me pude meter muy bien. Bueno, amado Padre, le agradecemos, porque la salvación no es por hacer una oración de entrega, no es algo que nosotros podemos lograr incluso cuando llevamos el Evangelio, porque dice Romanos 1:16-17 que el Evangelio es poder de usted, es poder de Dios para todo aquel que cree, no es poder de nosotros, que nosotros haciéndole que ellos repitan, incluso con un corazón sincero, que pueda ver de la persona para que sea salva, no va a ser salva, porque por más que repita eso, después lo vemos que vuelven al mundo. Por eso que puedan ser sabios, que puedan ser inteligentes. Sé que hay muchos, como dice Pablo, que tienen celo, pero no conforme a ciencia, por ahí no lo saben predicar bien el verdadero evangelio, y por ahí dice, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que presentaron otro evangelio y no presentaron el verdadero, y hay que tomarse un tiempo. Y por eso le agradezco, porque usamos estos medios también para predicar. Sabemos que subiendo a nuestro canal se ha predicado, se ha ido por muchos países esto, así que le agradecemos porque usamos estos medios y estas tecnologías. Gracias, y como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén.